Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevista con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de el señor Ángel Delgado Silva, analista político, abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señores, ya a estas alturas todos sabemos que el día de ayer la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ha declarado infundado el pedido que formulara el fiscal Germán Juárez Atoche, es decir, prisión preventiva para el señor Vizcarra por 18 meses. Señores, el que era amigo y fue ministro de Agricultura en el régimen de PPK, el señor José Manuel Hernández, él ha afirmado que precisamente él fue el intermediario para que la empresa ICSA le diera 1.300.000 al señor Vizcarra. El señor José Manuel Hernández ha sido amigo del señor Vizcarra y prácticamente él le ha tirado dedo. Esos expedientes técnicos por los cuales el señor Vizcarra fue vacado, el caso de ICSA y Obrainsa, precisamente lo armó la empresa del señor José Manuel Hernández, la empresa ATA. Entonces no estamos hablando acá de cualquier persona y precisamente este personaje, cuando vio que se le venía la noche, se acogió a la colaboración eficaz. Él precisamente es el que le ha tirado dedo al señor Martín Vizcarra. Entonces Vizcarra es una persona pues que ya no tiene acostumbrado a sus mentiras y tal parece que sigue manejando los hilos del poder porque el día de ayer ha sido blindado. ¿Y quién es la jueza que ha tenido a cargo la prisión preventiva? Esta jueza, Álvarez Camacho, precisamente es la que homologó ese convenio que los procuradores y los fiscales celebraron con la empresa corrupta Odebrecht. ¿Y qué es lo que se estableció en ese convenio? Que esta señora prácticamente olió y sacramentó. Uno, que le devuelvan a Odebrecht 524 millones de soles por lo de Chaglia. Dos, a pesar que la empresa confesó que ha coimeado para ganar licitaciones en nuestro país, se le permite que siga licitando en nuestro país. Y aparte de eso, se le pone como reparación civil la suma de 610 millones de soles para ser pagados en 15 años sin ningún tipo de interés compensatorio ni moratorio. Nosotros vamos al banco y automáticamente nos clavan unos intereses sumamente leoninos y usurarios. Pero sin embargo a esta empresa corrupta Odebrecht no le pusieron ningún interés. Señores, la prensa mermelera, de la cual ya nos hemos referido varias veces, cuando se trató el caso de la señora Keiko Fujimori, prácticamente en cadena trataron el caso. Sin embargo, respecto del caso del señor Martín Vizcarra, casi no le han dado cobertura. Y si le han dado cobertura solamente es para transmitir lo que decía su defensa o lo que decía él, pero no lo que decía el señor fiscal Germán Juárez Atoche. Así ha tratado la prensa mermelera el caso del señor Martín Vizcarra. ¿Eso qué significa? Que el señor Vizcarra, a pesar que no es presidente de la República, sigue manejando los hilos del sistema de justicia de nuestro país, sigue manejando a la prensa mermelera. Con lo que ha pasado el día de ayer, una vez más lo digo, se ha blindado a este sujeto que tanto daño le ha hecho a nuestro país, a nuestra democracia, y por culpa de él estamos sumidos en esta crisis sanitaria de la cual no podemos salir y que ha desencadenado una terrible crisis económica. Señor Silva, Delgado Silva, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy agradecido por esta invitación a conversar sobre temas. Lo que ha ocurrido el día de ayer en nuestro país respecto del pedido de prisión preventiva que prácticamente ha sido descartado por la jueza, ¿qué opinión le merece? Creo que es una vergüenza nacional y revela un hecho fundamental, que el señor Vizcarra, a pesar que ha dejado la presidencia de la República, en estos 4 o 5 meses de abandono del cargo, tiene todavía presencia en importantes sectores del aparato estatal. Uno de ellos es, sin duda, la Fiscalía. Es de todos conocido la relación que tiene con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y también la relación que mantiene con distintos personajes del Poder Judicial, entre otras, la hermana de la ministra Rocío, que es la actual presidenta del Poder Judicial. Entonces, sí, eso es lo que le permite a Vizcarra el salir impune y que no se lleve a cabo
la investigación con la profundidad, celeridad y vehemencia que todos quisiéramos, y por el contrario estamos observando que aquí ha habido una maniobra que no lo lleva a prisión. Repito, por mucho menos otros personajes que no han tenido tanto poder. Por ejemplo, Keiko Fujimori nunca tuvo un cargo público, además de ser parlamentaria. Sin embargo, a ella se la metió en prisión. Y no se evalúa, por ejemplo, un tema fundamental. El señor Vizcarra, por haber sido presidente de la República, es decir, el personaje más poderoso del país, mantiene una serie de contactos. Y el actual gobierno de Sagasti no es la continuación, no es sino la continuación del vizcarrismo. Ahí están sus ministros, los funcionarios, los asesores y un conjunto de personas que responden a Vizcarra todavía. Y por otro lado, Vizcarra supo construir una relación perversa con las instancias jurisdiccionales, con el Ministerio Público y con el Poder Judicial y con la Junta Nacional de Justicia. ¿Y cómo bueno, hacemos a la para hora romper? de la verdad, Sí. juega a favor de Vizcarra. ¿Y cómo hacemos para romper esos hilos que Vizcarra, a pesar de no ser presidente, sigue controlando? Y tal parece que también en esa parte está, pues como usted mismo lo manifiesta, el señor Francisco Sagasti. Pero ¿cómo rompemos eso? Bueno, la única forma de romper realistamente es que se produzca un cambio, un recambio fundamental en las estructuras y en los mandos del gobierno, y de esta manera tengamos un nuevo contexto político que ya no sigan parando al señor Vizcarra. Ese es el tema de fondo. Vea usted, los otros casos de los expresidentes y funcionarios son personas que han podido ser investigadas, inclusive se ha tomado medidas de detención preventiva contra ellos, porque ya no tenían un respaldo objetivo y sólido en el poder que habían dejado en el momento que abandonaron y terminaron la presidencia. En el caso de Vizcarra, aquí lo importante es saber la continuidad. Este es un tema que no ha apreciado la jueza Álvarez, y para identificar que aquí está un mecanismo que va a obstruir el proceso investigatorio, que implica un peligro procesal de primer orden. El problema es que Vizcarra tiene los tentáculos, tiene las mañas, tiene la influencia para seguir digitando, entorpeciendo, y eso es algo que, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta. La Fiscalía, en la persona de Juárez Atoche, tampoco hizo énfasis en esto. Este es el tema fundamental. Si Vizcarra debía estar preso, además de las pruebas totalmente claras por los delitos cometidos, es que el peligro procesal se establece en la posibilidad material, objetiva y certera de poder interferir en el proceso de investigación. Vizcarra, ese tema no se ha visto. Sí. Vizcarra ha entendido muy bien que él necesariamente tenía que controlar el Sistema Nacional de Justicia, uno, para encubrir esos actos de corrupción en los cuales él está envuelto y obtener así la impunidad, y dos, para perseguir a sus enemigos políticos. Y en el actual proceso electoral de todos los partidos que tenemos, ¿quién de ellos está proponiendo algo al respecto para cambiar esto? Bueno, yo creo que hay que votar por los partidos que se han opuesto y los candidatos que están en contra de este continuismo vizcarrista. Aquí lo peor que nos puede pasar es que la sombra del vizcarrato se prolongue, aunque sea con nuevos nombres, que por ejemplo el señor Sagasti, el actual presidente de la República, él ha recogido en su gabinete a un alto número de representantes, de funcionarios y ministros que ya trabajaron con Vizcarra. Entonces, esto revela un continuismo fundamental. Mientras esto no se quiebre y no tengamos la posibilidad o un nuevo poder que emerja de las urnas, de la voluntad popular, para empezar a revisar, por ejemplo, cómo se está manejando el Poder Judicial y el Ministerio Público, la patria peruana va a estar sometida a los dictados, a las imprecaciones y a las maniobras de quienes hoy todavía detentan el poder y lo manejan a su antojo. Creo que esto es una tarea fundamental. Las elecciones podrían ser el punto de inflexión para romper este continuismo vizcarrista que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Aparte del Sistema Nacional de Justicia, también la prensa es sumamente importante. Algunos lo consideran el cuarto poder. Hemos visto, por ejemplo, cómo a través de los gastos de publicidad se maneja a la prensa en nuestro país para sus intereses, ¿no?
con eso manipulan la opinión pública e incluso le metieron a los chicos que se autodenominaban los chicos del Bicentenario, le metieron en la cabeza que el régimen de Merino era un régimen golpista cuando eso fue pues algo constitucional, pero ellos en su cabeza estaba que era golpista, que era corrupto, que era ladrón y recién tenía 5 días en el sillón. Y la prensa jugó un papel fundamental en eso. ¿Qué hacemos para controlar lo que se ha denominado los gastos de publicidad y que en esencia lo que hacen es manejar la prensa? Bueno, yo creo que el Estado peruano no debe subsidiar a la prensa como lo viene haciendo y sobre todo ve usted de un modo discrecional, porque ellos ponen los recursos en aquella prensa que les adicta. No tienen la voluntad de repartirlo de modo proporcional, equitativo, entre la prensa en su conjunto. Solamente aquella prensa que resulta complaciente con las maniobras desde el poder. Desde ese punto de vista, la prensa que tenemos hoy día en gran mayoría es una prensa adictiva al presupuesto público que funciona con la publicidad estatal porque de otra manera no tendría la lectoría o la visión suficiente para poder mantenerse por ella misma. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Ve usted, lo que usted está señalando es la tragedia que vive actualmente el país, este país que ha luchado por defender sus valores democráticos, se ha encontrado con una banda que desde hace unos años atrás ha esquilmado el aparato del Estado, no ha hecho ninguna obra en beneficio del país. Ahí está la gestión de Vizcarra, cómo ha desatendido la salud, cómo ha sido incapaz para enfrentar la pandemia, cómo ha roto el aparato productivo produciendo miseria y desocupación a granel y, peor aún, ha reformado la estructura política del Estado, ha reformado la Constitución a su antojo y gusto para concentrar más poder y de esa manera entonces mantener una hegemonía contra la nación peruana. Creo que ese es el tema. Por eso es que todos aquellos que estamos en contra de ello tenemos que luchar no contra un personaje, no contra un grupo político, sino como una estructura, con un monstruo de 1000 cabezas que se ha apoderado del aparato estatal, lo domina a su antojo y que si bien es cierto, la lucha de los peruanos ha logrado dar algunos golpes, todavía no es suficiente para que esta gente sea derrocada efectivamente y sus responsables principales vayan con sus huesos a la cárcel. Eso todavía no se ha producido. Esa es la gran tarea por delante. Tenemos que rescatar al país de la mafia que hoy invade a la República Peruana. Recuerdo que a iniciativa del señor Mulder, es congresista de la República, se sacó una ley precisamente para regular los gastos de publicidad. No para anular los gastos, sino para regularlo. Como usted mismo lo dice, en los gastos de publicidad se prefiere a fulano, sutano, mengano, perengano, en desmedro de otros que no se le da absolutamente nada, no hay un reparto equitativo. Entonces lo que él quería era regular los gastos de publicidad porque también es necesario que el Estado dé a conocer sus obras, pero no para controlar la prensa. Pero sin embargo, toda la prensa se le fue encima a este proyecto que era que recortaba la libertad de expresión, que atentaba autoritaria y se fueron al Tribunal Constitucional y dejó sin efecto la norma y no hay otra, o no se ha mejorado tampoco. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la prensa se fue encima de eso? Ahí, claro, el eje del control vizcarrista en una época en la cual las dictaduras del siglo XXI mantienen las formas democráticas, mantienen las formas, el epitelio, el disfraz de la democracia representativa, hacen elecciones, es justamente el control mediático. A través de los medios de comunicación capturan las conciencias, envenenan el intelecto, deforman la realidad y generan una situación favorable al poder de turno. Esas son las condiciones de la dominación en el siglo XXI y las dictaduras de esta época son dictaduras fundamentalmente mediáticas. Por eso es importante, para no darle un sobrepoder al gobierno que se elija, que la prensa se mantenga independiente. Y mantener independiente a la prensa es que ésta no dependa en los porcentajes que ahora lo hace del subsidio, del apoyo estatal. Porque si no se convierte en una prensa salariada, como todos comprendemos, y esto entonces hace que la prensa, este formidable cuarto poder al cual usted hacía alusión, se coloca del lado del gobierno y emplaza y derrota, enfrenta a todos aquellos que se oponen a estas políticas. Como usted verá, es una forma totalmente inequitativa de manejar el poder y así se ha hecho en los últimos tiempos, gracias a las maniobras que usted ha tenido
a bien manifestar. ¿Cree usted que el fujimorismo tiene algo de responsabilidad en que Vizcarra haya llegado al poder? Porque los peruanos nunca votaron por él, votaron por PPK. Pero lamentablemente el fujimorismo se empeñó en tratar de vacar al señor PPK, quien finalmente no fue vacado, pero se vio obligado a renunciar, ¿no? Por los escándalos que todos conocemos, los Mamani videos. Ya. Sí, vea usted, no solamente algo, sino mucho. Demasiada responsabilidad, esto hay que decirlo con todas sus letras. Y no solo por el empeño de vacar a Pedro Pablo Kuczynski, que quizás su vacancia podría estar merecida o no, sino por no haber previsto ni tomado las medidas convenientes para que el sucesor mantenga las reglas del Estado democrático de derecho. Creo que ahí hay una grave responsabilidad. O sea, el fujimorismo sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de previsión, con una inmadurez y un infantilismo, le da a esta gente que aparentemente era su aliada, le da el poder sin ninguna condición, sin ningún control. Y meses después, 3, 4 meses después, Vizcarra se une nuevamente con las fuerzas caviares, con aquellas fuerzas que eran adversarias del fujimorismo y logran derrotarlo en el Congreso Nacional, logran arrinconarlo y termina, como todos ustedes saben, con el cierre del Congreso. Creo que la responsabilidad está en no haber sabido usar la mayoría que el pueblo le dio al fujimorismo para mantener el Estado democrático. Creo que esa es la principal responsabilidad. Porque cuando usted, como en el fútbol, el entrenador puede cambiar a un jugador que no está haciendo su mejor desempeño, pero si pone en su defecto a un jugador peor o alguien que ya va a llevar a cabo la responsabilidad, no es otra que ese entrenador que tomó una pésima decisión. Y eso es lo que ha pasado con el fujimorismo. El fujimorismo además se ha llenado de gente que no ha tenido el mínimo de lealtad con el pueblo que votó por ellos, que le dijo que era oposición. Y el ejemplo más preclaro de eso es sin duda alguna el señor Salaverry, que llegando al Congreso de la República por el voto de los fujimoristas, termina siendo aliado de Vizcarra y hoy día hace un papelón de comparsa con este lagarto, tal como lo ha calificado Carlos Paredes en su libro que todos hemos leído, ¿no? Creo que hay una grave responsabilidad del fujimorismo y eso no debemos olvidar en estas elecciones. Aparte del fujimorismo, me parece que también el señor Vizcarra ha tenido a unos asesores maquiavélicos con los cuales han utilizado pues algunas instituciones que establece la Constitución, por ejemplo la cuestión de confianza, ¿no? ¿Para qué? Para tirarse al Congreso, como usted lo dijo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La cuestión de confianza no es propia de un régimen presidencialista como el peruano, es una importación que viene de los regímenes parlamentarios. Y le quiero explicar muy brevemente, en el régimen parlamentario, el gobierno está separado de la jefatura del Estado. El presidente de la República, como en Alemania o en Italia, por ejemplo, o en los países que tienen reyes como España e Inglaterra, el jefe de Estado no gobierna, el gobierno nace del Parlamento. Entonces, cuando se da una cuestión de confianza, cae el gobierno y el Parlamento, y se mueven todas las cartas, y de esa manera se produce una nueva elección, se genera una nueva mayoría, un nuevo Parlamento, y a partir de ahí un nuevo gobierno. Como usted verá, la medida de cuestión de confianza tiene un carácter equitativo, pero en este caso no, porque en un régimen presidencialista lo clásico es que el jefe de Estado también es jefe de gobierno, ¿se da cuenta? Y entonces lo único que sacrifica el presidente son sus ministros, los cuales los puede poner o quitar a discreción. Y esto entonces marca un desequilibrio muy grave, y esta cuestión de confianza, que además yo creo que es uno de los errores de la constitución fujimorista que tenemos todavía y que debiera ser modificado en ese aspecto, porque produce un desbalance en el equilibrio de poderes, que es el fundamento de toda democracia, ha sido usada de manera antojadiza. Se puede dar una cuestión de confianza cuando estamos hablando de políticas nacionales en juego, que se quiera poner una política de salud y que el Parlamento no quiera, y finalmente, bueno, se arma un debate, el país se parte en dos, pues en torno a si hay que invertir en hospitales o en escuelas o en armamento. En fin, digo esto, pero no puede ser que la cuestión de confianza se utilice, como aquí se ha usado, para respaldar a una ministra que era cuestionada por las bases magisteriales que estaban en huelga. O
O sea, para premiar a el mal desempeño de un ministro, no se puede usar la cuestión de confianza, como lo dice el sentido común. Sí, Usted no puede hacer confianza a una persona a la cual la puede cambiar sin ningún problema. También jugó papel importante, porque recuerde usted que se introdujo pues algo novedoso, ¿no? La negación fáctica de la cuestión de confianza, y lo cual fue avalado por el Tribunal Constitucional, que es el ente pues supremo de nuestro país en cuanto al control de las leyes, ¿no? Y permitió que Vizcarra siga. Pero claro, pero ve usted, recordemos en conjunto cuál fue el proceso que llevó al cierre del Congreso. El Congreso quiso, dentro de sus atribuciones constitucionales, completar el nombramiento de 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, porque 6 ya estaban fuera de término. Su mandato vencido. Claro, sí. su mandato de 5 años, y algunos tenían 2 años y medio de que este plazo había vencido. Y por lo tanto era imperativo hacer el recambio. Y esa es una atribución únicamente del Congreso de la República, no es del presidente nada. Y sin embargo, porque al señor Vizcarra y a sus congéneres no le gustan los miembros que van a ser elegidos por el Tribunal Constitucional, es que se da este golpe de Estado con el nombre de una cuestión de confianza, o una maniobra que no existe en la legislación peruana, la negación fáctica, porque ve usted, los temas de nivel político de gran trascendencia no se manejan de esa manera, además que ni siquiera se produjo, porque el Congreso de la República, cuando conoció el pedido de que se modifique la ley de elecciones de los miembros, aceptó antes de que Vizcarra saliera a la televisión a decir, pero ya todo estaba maquinado, ya no importaban las razones, ya la realidad no tenía sentido, había que cerrar el Congreso, y buena parte de la población, incautada por el lagarto, hipnotizada por sus ilusiones, terminó apoyando esta medida que yo creo que ha traído mucho daño. Pero también es importante destacar... Y una cosa, perdón, sí. Y no se preocupe, y si esto es así, usted entenderá por qué en mayoría el Tribunal Constitucional respalda esa medida, porque inclusive le beneficiaba en sus propios... Un miembro del tribunal gana 35,000 soles. Muchos de esas personas van a ser después profesores universitarios a lo sumo, que van a ganar una cantidad muy distante a ese monto. En consecuencia, hoy estos señores del tribunal siguen usufructuando el cargo, siguen decidiendo, siguen apoyando a los gobiernos. Suma fabulosa. Y ganando una suma fabulosa. Y vea usted, y tampoco han querido que el nuevo Congreso, escuche bien, sí. A eso iba. Mire, ve, no solamente fue Vizcarra, ¿no? Sino que también fue la prensa la que presionó mañana, tarde y noche para que el Congreso disuelto no trate de cambiar o renovar ese Tribunal Constitucional. Y cuando este Congreso se instala el nuevo, ¿no? Precisamente también ellos querían renovar ese Tribunal Constitucional y se le fue encima a la prensa, a tal extremo que ahorita ese tema ya en el Congreso ni lo tocan. Se ha rendido y ha renunciado a su deber. Entonces, esto queda, mire cómo estamos, ¿eh? Esto va a quedar para el nuevo Congreso que recién se instala en julio, en agosto en realidad. El 1 de agosto, porque bueno, vienen las fiestas patrias, la ceremonia de transferencia, y va a ver usted cómo el vizcarrismo, aunque sea sin Vizcarra, se va a dar agencia para poder postergar. ¿Y esto por qué? Porque, vea usted, el poder hoy día no está solamente en el Palacio de Pizarro, no solamente en el Palacio de Gobierno, está repartido en otros organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial, que ha servido de herramientas para golpear a todos los rivales, los ha metido preso a todos los adversarios de Vizcarra, y ha tenido en el Tribunal Constitucional, ve usted, una guillotina con la cual ha cercenado todas las iniciativas, todos los proyectos de ley que el Congreso ha querido hacer a favor de la población. Algunos populistas, otros no. Pero el hecho de que una ley sea populista, escúcheme bien, no significa que sea inconstitucional. El tribunal no tiene ninguna facultad para decir esta ley no me gusta, esta ley va a generar mucho gasto público. Como el retiro de los fondos de la ONP. Por ejemplo, y otras medidas más que favorecían los derechos de los trabajadores públicos. Le digo, a uno le puede parecer mala o buena la ley, pero esa es una opinión política
que la debatimos públicamente en un medio como este. Pero para que una ley sea inconstitucional, tiene que violar, tiene que colisionar, tiene que chocar con una norma, con un derecho establecido en la Constitución. Y eso no ha existido en estas leyes. Y entonces el Tribunal Constitucional peruano se ha convertido como el Tribunal Constitucional de Venezuela, que sirvió para quitarle todas las iniciativas, toda la fuerza legislativa a la Asamblea Nacional Legislativa venezolana, que en ese momento tenía una mayoría prodemocrática. Entonces tenemos un tribunal que no está actuando de acuerdo a ley, sino que está actuando políticamente de acuerdo a sus intereses. Claro, es la cuchilla que tiene el gobierno para cercenar todo aquello que no le gusta. Sí, y eso es totalmente... Yendo al tema electoral que lo ha mencionado usted, este Jurado Nacional de Elecciones que tenemos y que preside el señor Jorge Salas, ¿garantiza estas elecciones? Por supuesto que no, porque ve usted, del control de lo jurisdiccional, las instancias judiciales, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Por ahí se arma, ve usted, el jurado. El jurado es una derivación. En el jurado, los 5 miembros, uno de ellos es nombrado por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, el otro por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Uno viene por las universidades privadas, universidades públicas, y un tercero del Colegio de Abogados de Lima. Falta ese, no hay. Bueno, no, pero ve usted, el vizcarrismo, a través de sus agentes, impidió que el doctor Javier Villestein, un reputado juez que todos recordamos todavía, pudiera ser miembro titular del Colegio de Abogados. En 2 o 3 oportunidades anularon el proceso en el cual él se imponía por una amplísima voluntad de los abogados. ¿Por qué? Porque no se quería que el Colegio de Abogados recuperara sus fueros y fuera una herramienta crítica de los abusos del poder, de los expropicios jurídicos que el vizcarrismo hacía, y tampoco se quería de que el Jurado Nacional de Elecciones tuviera 5 miembros, porque ve usted, al tener 4, el señor Salas, que es un agente del vizcarrismo metido en el jurado, esto ya ha sido demostrado por muchas personas, es una persona que le debe favores, toda vez que su hermano era el médico de cabecera de la mamá, de la familia Vizcarra, se conocen de la época de Moquegua, y el señor Vizcarra ya en su tiempo lo exoneró de un proceso administrativo que tuvo el señor hermano del actual presidente del Congreso de la República. Bueno, este señor Salas es el que ha permitido que, de modo inconstitucional, violando el ordenamiento jurídico, Vizcarra pueda estar en carrera, cosa que es cosa que no tiene precedente. Usted nunca ha visto una cosa así de esta naturaleza, y eso revela, y eso, repito, es totalmente contrario a la Constitución, porque eso tiene vicios reeleccionistas. La Constitución del Estado fue modificada porque Fujimori cambió las reglas y quiso reelegirse sucesivamente. Eso se cerró, se modificó, y Vizcarra ha vuelto de modo encubierto y de modo mentiroso a volver a postular. Si usted ve la campaña de Somos Perú, y se trata de una campaña presidencial, en el fondo, donde Vizcarra aparece con letras negras bien grandes y Salaverry en chiquito en segundo lugar. Sí, pareciera que Salaverry más bien postula a Congreso y era la presidencia, ¿no? Entonces, y si está el fraude, ¿de qué manera lo cometerían? Bueno, el fraude va a darse de varias maneras, ¿no? Voy a nombrar algunos escenarios. Un escenario per se es esta promesa que hizo el ministro de Salud de que iba a vacunar a los miembros de MEST. Y no va a haber vacuna para ellos. Ya esto no va a haber. Entonces va a haber mucha gente que se va a desanimar, ¿no? No va a ir a la cita, va a pagar su multa, prefiere pagar la multa que a contagiarse. Y entonces parece ser que hay un operativo, que esto hay que verificarlo más, pero hay un operativo donde todos los troles gubernamentales vinculados al Partido Morado y al vizcarrismo irían a las sedes de votación, a las mesas que van a abrirse a primera hora, y como de acuerdo a ley, si no llegan los titulares, se eligen a los que están primero en la cola, tendríamos mesas bajo un control del vizcarrismo. Esa es una primera forma. Primer escenario. La segunda, ese es su primer escenario. La segunda es lo que ya hemos visto nosotros. Yo tengo la impresión de que, tal como están las encuestas,
no hay una distancia clara en ninguno de los candidatos, todos están muy cerquitas, están dentro del rango del error estadístico, y por esa razón eh, un medio por ciento, 1%, unos pocos votos puede significar con toda facilidad el cambio de las preferencias electorales a favor de uno u otro. Eso fue lo que pasó el año 2016, cuando las encuestas sorpresivas, perdón, a pesar que en las encuestas iba ganando la señora Fujimori, a la hora de la votación, hasta una semana antes de las elecciones, a la hora de la votación se impuso Pablo Kuczynski por la cantidad de 25.000, 26.000 votos, se da cuenta. Un porcentaje, creo que era el 0.1%, una cosa así por el estilo, pero que sirvió. Ese tipo de manejos por el jurado de elecciones, por el sistema electoral comprado, corrupto por el gobierno, creo yo que está perfectamente, Y también por está la hecho medida que hizo para Ollantumala, ¿no? burlar De la dar voluntad la popular. inamovilidad para los miembros de la Policía Nacional. ¿Se da cuenta? Eso Ujú. se hizo, entonces se impidió que un contingente de posibles votantes a favor de la candidatura de la señora Fujimori lo hiciera, ¿no? Entonces hay este tipo de maniobras. ¿Por qué? Porque las distancias son cercanas. Y el tercer escenario, por supuesto, es toda la campaña de la prensa que denosta, que vindica, que rechaza, que condena, que demoniza a los candidatos de la oposición democrática, y más bien son contemplativos, complacientes, buscando favorecerlos a aquellos que están sintonizados con el continuismo vizcarrista. Tal Creo que parece eso es algo que lo que estamos viendo. los candidatos del vizcarrismo es Julio Guzmán, que no levanta, el señor Forsyth, que está en caída libre, y tal parece que ahora tienen al señor Lescano, tal parece como su candidato. ¿Parece ser el de ellos? Porque las Bueno, encuestadoras parece que ellos ser manejan porque parece que se inclinan dentro de por ese Acción lado. Popular, que es un partido, sí, dentro de Acción Popular, que es un partido democrático, sin duda alguna, y mi mayor respeto por el presidente Fernando Belaúnde Terry, se incrustó hace ya unos años atrás una, una cuña vizcarrista, encabezada por el presidente de la región de Cajamarca, el cual ha sido uno de los grandes soportes de Vizcarra en toda esta etapa. Él ha logrado poner a los gobiernos regionales, Mesías Guevara, el presidente Mesías Guevara, que además fungía de presidente del partido, a pesar que ya había pasado su tiempo y con un conjunto de maniobras le daba un control legal del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, y eso entonces le daba margen de maniobra. Lescano pertenece A esa a ese corriente. sector popular, el sector vizcarrista de Acción Popular, y entonces, si bien no era su principal carta, ¿no? La jugaron también, y ahora que parece ser que las cosas le van mejor, sería la alternativa para que el vizcarrismo, bajo nuevas formas, mutando en parte, para que sí, todo siga igual, eh, pueda entonces tener en Lescano a su continuador. Pero Y, y- el candidato o los candidatos favoritos del vizcarrismo era sin duda el señor Forsyth, que era el favorito, era el Delfín, el cual fue apoyado por el gobierno con una cantidad de transferencias significativas, con todo el apoyo policial para las campañas de erradicación en la época de la cuarentena. Todos recordamos eso, pero lo que pasa es que el señor Forsyth tiene una debilidad estructural intrínseca, y eso hace que no sea consistente, y por lo tanto entonces su imagen el conocimiento popular, porque él es el más popular de todos los candidatos, toda vez que es una persona que está entre el deporte, el más popular del Perú, el fútbol, y la farándula. y Entonces se aparte de maneja en eso, un escenario de en la pero no plancha tiene presidencial, consistencia política. sí, aparte, en la plancha presidencial del señor Lescano, tienen ahí ellos un eslabón, un nexo con Odebrecht, el señor Velarde, que va a la segunda vicepresidencia, ¿no le parece? Totalmente. Y aquí Odebrecht sigue manejando el proceso político peruano, eso hay que decirlo. Odebrecht no era, como solamente decía un ministro de Humala, ministro de Justicia de Humala, que ponía y quitaba presidentes, sino que ha gravitado. Yo creo que eh, el, el,
Creo que la forma en que Vizcarra se asiente en el poder es cuando logra un acuerdo con Odebrecht, y esto tiene forma de un acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? En el cual Odebrecht se compromete a delatar a todos los rivales, adversarios Régimen de del Vizcarra. vizcarrismo, Ujú. del régimen de Vizcarra, ¿correcto? ¿No? Y a cambio, ellos solamente reconocen de los veintitantos proyectos que tenían, todos 4. mafiosos, solamente 4. Los 4, vea usted que ya se conocían de antaño. El tema de la Costa Verde ya era un tema conocido por el tema del Callao, qué sé yo, el tema del Cusco era La vía otro, Vitamiento el Cusco, sí. tema del, el tema del Cusco, el tema de la transoceánica se había conocido antes. Entonces ellos solamente reconocen culpabilidad en 4 y nosotros dicen que no. Y es por eso entonces que cuando reciben la venta de Chaglia, ellos reclaman. Y la jueza que hoy ha dicho que el señor Vizcarra no debe ir a prisión, no solamente debe comparecer con restricciones, es la misma jueza Que olió que y sacramentó homologó eso. el acuerdo con Odebrecht y permitió que Odebrecht, ¿no?, autorizó con su firma de que hoy recibiera la cantidad, creo, $470,000, una cantidad muy fuerte, de 400 millones, me estoy equivocando, una cantidad muy fuerte por la venta de Chaglia, cuando ese dinero, ve usted, 424 ya millones. había sido tomado y había caído en manos del gobierno, del Ministerio de Economía, para hacer un fideicomiso justamente para que Odebrecht repare o para garantizar las deudas por las sanciones económicas que podía tener la empresa. Eso se le ha devuelto, además que hoy sigue trabajando en el Perú sin que pase nada, y eso yo creo que es el elemento, digamos, que explica el por qué el vizcarrismo ha tenido éxito en estos años. Doctor Ángel Delgado Silva, estamos muy agradecidos por su participación. Ha sido muy ilustrativo. Esperamos volver a contar con usted para una próxima. Muchas gracias. Señores, Igual modo, a la orden, hasta cualquier oportunidad. Gracias. señores, esto ha sido Entrevista Continua. Hemos estado con el analista político Ángel Delgado Silva, con quien hemos tratado temas de actualidad nacional, muy ilustrativo, para que ustedes en su casita piensen y mediten sobre lo que viene aconteciendo en nuestro país. Señores, compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día lunes.